Tú también. Sí. Guadalupe Lizárraga, de Los Ángeles Press. Señor presidente, recientemente usted ha mencionado que estar de acuerdo en utilizar la figura del testigo, el programa del testigo protegido o criterio de oportunidad en México para recuperar recursos y ampliar información en casos de corrupción, como en el caso del exgobernador César Duarte, un programa además que han utilizado los gobiernos neoliberales para promover la impunidad. En 2019 expuse aquí ante usted que durante el gobierno de Felipe Calderón se utilizaron a más de 600 testigos protegidos para incriminar a miles de personas y sobre todo de narcotráfico y secuestro. Uno de estos casos ha sido el testigo protegido Zenia, que le pide a usted ayuda. Él tiene un protocolo de Estambul positivo en tortura en 2018 y le pide ayuda porque él lo obligaron a incriminar a 8 personas que están ahora en prisión preventiva, prisión sin sentencia, llevan 10 años en prisión y esta persona, el testigo protegido, lo están volviendo a buscar del Ministerio Público para que ratifique sus denuncias, sus falsas denuncias y además que pueda dar su identidad. Otro testigo protegido, falso también, fue con el alias Apolo. Este testigo protegido fue de la FEADLE, utilizado para simular la investigación de mi colega asesinada Miroslava Brysh. Este testigo Apolo también fue torturado y la responsable de esas torturas fue la agente del Ministerio Público, Iris Gabriela Santoyo Cuervo. En el caso de la FEADLE también atrajo el caso del exgobernador Javier Corral, que fue denunciado por delitos contra un reportero, el reportero Gabriel Benzor de La Opción de Chihuahua, que le quitó, además de desquitarle el celular, fue privado de su libertad, fue además abuso de autoridad y esas denuncias se estaban llevando a cabo en Chihuahua. Sin embargo, lo atrajo la FEADLE y como una forma para proteger al gobernador Javier Corral. Hace unos meses, el titular de la FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, en el cargo desde 2017, habló a la UNESCO sobre los avances que se tienen contra la impunidad en los asesinatos de periodistas. Y pues ese discurso lastima a la sociedad mexicana, a los familiares de las víctimas y por supuesto a nosotros como gremio periodístico. Aquí mi pregunta, señor presidente, es si su gobierno no estaría confiando en programas y funcionarios que a todas luces han fracasado en el combate a la impunidad con los anteriores gobiernos. Usted, como titular del Poder Ejecutivo, ¿podría intervenir para parar esta simulación en investigaciones criminales? Esa es mi primera pregunta. Sí, mira, cuando se trata de actos de violación de derechos humanos y está demostrado que hubo tortura mediante estos mecanismos que se aplican, nosotros procuramos que las personas queden en libertad, o sea, quienes fueron víctimas de tortura. Y la Subsecretaría de Gobernación tiene esa instrucción precisa. Nada más que se tenga la certificación. O sea, es una norma. ¿Sí? Los que, de acuerdo al protocolo internacional, ¿sí?, demuestran que fueron torturados, tienen que ser liberados y tiene que considerarse todo el proceso, por si, como tú lo planteas, si fue a través de estas torturas, como se incriminó
se acusó a otras personas que están en la cárcel, también se tiene que tomar en consideración este hecho. Entonces, esto que estás planteando es con Alejandro Encinas. Lo otro, no olvidemos que la Fiscalía es autónoma. Y lo tengo que estar repitiendo porque no es que no se sepa, es que tardó mucho tiempo la Procuraduría dependiendo del Ejecutivo. Pero no solo la Procuraduría, el Poder Judicial. Durante siglos el poder de los poderes era el Ejecutivo. El Poder Legislativo y el Poder Judicial eran apéndices. Hablando de nuevo de la simulación, esto viene desde la época de Porfirio Díaz. Claro que existía el Poder Judicial, claro que existía el Poder Legislativo, claro que habían elecciones, claro que habían juicios, pero se hacía lo que convenía al titular del Ejecutivo, al presidente. Así era. Y la Procuraduría, pues hasta hace 3 años, dependía del presidente, del Ejecutivo. Ahora ya no es así. Ya es autónomo. Y como lo acabamos de decir en el caso del Poder Judicial, hace falta limpiar. Es lo mismo. Yo le tengo confianza al fiscal general, Alejandro Hertz, pero no me pidan que yo hable, bueno, bien de otros servidores públicos de la Fiscalía porque no los conozco. Bueno, ni siquiera los conozco. Me dicen, a ver, usted presidente, díganos los nombres de 5 servidores públicos del más alto nivel de la Fiscalía. No podría hacerlo. Al que conozco y al que le tengo confianza y lo considero un hombre íntegro, Alejandro Germanero. Es lo mismo en el caso de la Suprema Corte de Justicia. Conozco al presidente, conozco también a otros ministros, incluso los he propuesto, pero no los conozco a todos. Hay 2 o 3 que se me confunden. Tengo que pedir que me digan de cuando fueron nombrados, ¿sí? Ahora, magistrados, no, sinceramente, ni a uno. Jueces, tampoco. O sea, porque no puedo, o sea, no podría yo. Porque además son otros poderes. Yo he llegado pues a la conclusión desde antes de asumir la responsabilidad de presidente
planteé. Va a ser muy difícil que la estructura de gobierno la cambiemos de abajo hacia arriba. Del Poder Judicial, por ejemplo, de jueces para arriba. Además, que es un poder independiente. Pude haber enviado una iniciativa de reforma constitucional, ¿sí?, para cambiar por completo el Poder Judicial. Dije, no, se tienen que reformar ellos mismos, sin injerencia del Ejecutivo. La reforma tiene que surgir del mismo Poder Judicial. Y me conforme con cuidar que las personas que yo enviara al Senado para formar parte de la Suprema Corte, que fuesen gentes rectas, íntegras, con la idea de que si arriba se limpia, los de arriba se iban a encargar de limpiar todo. Por ejemplo, hay algo que es interesantísimo en el Poder Judicial, que es un órgano clave para purificar la vida pública en ese poder, el Consejo de la Judicatura. Ahí me esmeré porque me tocó a mí presentar 3 propuestas. Y ahí está el maestro Batis, ahí está la licenciada de Gives, que los dos los considero de primera, y la que acaba de hacer Loreta. Esos me tocaron a mí. ¿Por qué? Porque creo que son 7 miembros los del Consejo de la Judicatura. Es el presidente y 3 ya hacen mayoría. Con ese órgano se podrían hacer muchísimas cosas. Y sí están trabajando, pero haciéndoles una crítica fraterna, respetuosa, cariñosa, les falta más fuerza. Es que estamos en un proceso de transformación. No se puede estar pensando que vivimos en tiempos de normalidad política. Una transformación es como una revolución, lo es, pacífica, y es muy profunda lo que se está realizando, es muy profundo lo que se está llevando a cabo, lo que se está realizando. Es arrancar de raíz la corrupción, que es, ya lo dije, el principal problema del país. Es un cambio radical, entendiendo que la palabra radical viene de raíz, es arrancar. Entonces, no es tiempos para la burocracia de que llego a la oficina, antes paso a desayunar con unos amigos, ya no se acostumbra mucho a leer el periódico, pero bueno, veo la información, todavía hay síntesis informativa.
¿Qué dicen los columnistas? El caso es que se llega a la oficina a las 10, ya a las 2 y hay que ir a comer. Luego regresar a las 5, a las 7, de lunes a viernes, sábado y domingo. Eso es en tiempos normales. Pero si queremos transformar, si realmente tenemos convicciones, si realmente nos preocupa el pueblo, queremos que cambie nuestro país, pues tenemos que entregarnos de cuerpo y alma el tiempo que estemos. Entonces, es por lo que hablas sobre la Fiscalía. Eso corresponde a la Fiscalía y esperemos que actúen bien en los casos de Chihuahua que me estás planteando.